es muy central en este libro, y por esa razón es que vamos a tener paciencia. Nosotros sabemos que aquí empieza la persecución para Israel. Ya las 10 tribus que se dice perdidas, pero que están extraviadas en sí, ya aparecieron. Ya Israel está completo con sus 12 tribus. Y ahora la bestia va a querer que Israel se postre ante él, el anticristo. Mas, sin embargo, la mayoría de los israelitas huirán y serán perseguidos por el ejército de la bestia. Note bien que es el dragón el que los persigue, la serpiente antigua, que hace que de su boca salga o arroje agua tras la mujer. Se me dice agua, pero es algo, no es algo literal, es algo simbólico. Es el ejército que va a tener el anticristo, la bestia, que va a andar persiguiendo a la mujer que es Israel. Entonces, el viernes pasado, mis hermanos, estuvimos hablando sobre algunos puntos importantes en lo que es la naturaleza de la tribulación, y leímos pasajes hermosos concerniente al día del Señor, que también así se llama, la angustia de Jacob, y otros nombres que se le dan a este tiempo de 7 años, que es la última semana de Daniel. Así que vimos algunos versículos que nos relatan de cómo será ese tiempo. Es un tiempo de angustia para Jacob. Lo que da a entender, hermanos, es que el blanco de todo esto va a ser Israel. Entonces, según las Escrituras, es inevitable que la naturaleza o carácter de este periodo sea de ira. Así lo dice Sofonías 1:15, en el versículo 18 también. Así lo dice 1 Tesalonicenses 1:10, 5:9, Apocalipsis 6, 16 a 17, capítulo 11, versículo 18, capítulo 14, versículo 10, y así muchos versículos más que nos dan a entender que este va a ser un tiempo de ira. Ahora, notemos nosotros que esta ira realmente no viene del diablo, no viene de la bestia. Esta ira viene de Dios, porque es un castigo para el pueblo de Israel de persecución, pero al mismo tiempo va a tocar el corazón de los israelitas para que reconozcan que el verdadero Mesías es nuestro Señor Jesucristo. Y esa va a ser la razón por la cual no se van a dejar sellar, porque van a creer que el verdadero Mesías es Jesús y lo van a estar esperando, que venga por ellos a librarlos. Va a ser un día de juicio. Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 15:4, Apocalipsis 16:5, 16:7, 19:2. Mira cuántos pasajes hay, dando a entender que ese tiempo va a ser un tiempo de juicio. Va a ser un tiempo de indignación. Isaías 26:20 al 21, Isaías 34:1 y 3. Va a ser un tiempo de prueba. Apocalipsis 3:10,
de angustia, Jeremías 37, Sofonías 1, 14 al 15, Daniel 12, 1. Note bien que todos estos pasajes que les estoy dando, que no estamos leyéndolo, son pasajes que tienen que ver solamente con el pueblo de Israel. Más sin embargo, al castigar al pueblo de Israel, pues automáticamente el mundo entero va a estar envuelto en todo esto. Será un tiempo de destrucción. Joel 1:15, 1 Tesalonicenses 5:3. Será un tiempo de destrucción. Será un tiempo de tinieblas. Joel 2:2, Amós 5:18, Sofonías 1, del 14 al 18. Será un tiempo de desolación. Daniel 9:27, Sofonías 1, 14 al 15. De trastorno. Imagínese usted que temblará allí el valiente, dice la Biblia. Así que será un día de trastorno. Isaías 24, del 1 al 4. Isaías 24, del 19 al 21. Y también será un tiempo de castigo. Isaías 24, del 20 al 21. No, entonces, hermanos, se puede encontrar ningún pasaje para aliviar en modo alguno la severidad de este periodo que vendrá sobre la tierra. No hay ningún pasaje donde se diga que en alguna parte de la tierra va a haber paz, que en alguna parte de la tierra no se verá nada de todo este conflicto. Las naciones enteras van a estar envueltas en todo esto debido a que van a ser instrumento de Dios para castigar a Israel. Tenemos nosotros que el anticristo tendrá soberanía sobre todos los pueblos, todas las naciones, y obligará a su ejército a matar a cualquier israelita que encuentre si no se deja sellar. Entonces veamos cuál es la fuente de esta tribulación. Algunos piensan que Dios aquí no tiene nada que ver, que todo lo que va a suceder es por el odio, la ira que el diablo le tiene a Israel. Ciertamente el diablo va a manifestar su ira también. Pero recordemos que Satanás, el dragón, la serpiente antigua, como se le puede llamar, estará bajo la voluntad permisiva de Dios. Ya Dios le tiene el tiempo en que tiene que accionar en la manera que Él tiene que reaccionar o accionar de acuerdo a las profecías. Entonces, en la gran tribulación, hermano, es la ira de Dios contra el pueblo judío por su rechazamiento de Cristo. Según la Escritura, es la ira del diablo contra los santos, dicen algunos, por su rechazamiento al anticristo y a su adherencia a Cristo. Ahora, pensemos nosotros esto, mis hermanos, que no será en sí el diablo el que va a estar derramando su ira por su cuenta en contra de los judíos. Es la angustia de Jacob. Les pregunto, ¿de dónde está viniendo este castigo? ¿De dónde está viniendo esta ira? De parte de Dios al pueblo judío. Y es por eso que tenemos nosotros que entender esto. Está viniendo de parte de Dios al pueblo judío. ¿Pero a quién está usando Dios para castigar a su pueblo? Al mismo diablo. Así que el diablo se siente quizá muy orgulloso porque está dominando, pero es que es Dios el que lo está controlando. Él se cree el Dios. Pero nosotros tenemos que entender, hermanos, que este Satanás está completamente engañándose él mismo.
como le dijo Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Se lo está diciendo al Creador y a su propio Creador. Él creó los cielos y la tierra, todo lo que existe. Así que, hermano, Satanás siempre quiere sabotear, quiere robar, quiere lucirse, queriendo ser él el mandamás. Pero el periodo de la tribulación, hermano, será un periodo de ira. Y por supuesto, el títere de Satanás también será la bestia en su animosidad contra los santos. Miren lo que dice Apocalipsis 13:7. Vamos a leerlo. Note bien las palabras que hay acá. ¿Cómo dice ahí? Y se le permitió. ¿Se da cuenta? Mi hermano, si eso va a pasar allí, déjame decirte que tampoco a nosotros el diablo nos puede tocar cuando él quiera. Nosotros estamos protegidos por el poder del Espíritu Santo. Se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿La iglesia? No. La iglesia ya no está acá. La iglesia está en la boda del Cordero. La iglesia se va antes de que empiecen los 7 años de tribulación. Los santos son los israelitas. Usted puede ver que esta palabra santos aparece en el libro de Daniel, que el perseguidor hará guerra contra los santos. Y en Apocalipsis también así se le llama a los israelitas, los santos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, dando a entender de que van a ser perseguidos y van a ser muertos como mártires. También se le dio autoridad, note bien, se le dio. Quiere decir que esto no lo tiene el dragón, no lo tiene Satanás, no lo tiene la bestia, a menos de que Dios le dé ese permiso. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Así que esto va a estar terrible porque él va a tener al mundo entero bajo su gobierno. Entonces, sin embargo, hermano, esta manifestación de ira del enemigo no comienza a agotar el derramamiento de la ira de aquel día. Entonces, la escritura abunda en aseveraciones de que este periodo no es de ira de los hombres, ni de ira de Satanás, sino el tiempo de la ira de Dios. Y así lo profetizaron los profetas. Veamos Isaías 24:1. Ahí claramente el profeta Isaías profetiza de que he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Cuando dice tierra acá no está hablando del globo terráqueo, está hablando de la tierra de Israel, porque contra ellos es el juicio. Vacía la tierra. Ahora mismo hay unos cuantos millones de judíos que han regresado, pero eso quedará vacío otra vez por la persecución que la bestia va a traer en contra de ellos, los israelitas. Isaías 26:21. Estamos hablando de que todo lo que va a suceder en la tribulación es porque viene de parte de Dios para castigar a su pueblo. Jehová sale de su lugar para castigar
al morador de la tierra por su maldad. ¿Qué tierra? Israel. Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos. Mire qué cosa. Ni su plata ni su oro. Ahora mismo que los ricos están haciendo no sé qué cosas, ¿verdad? Para que no les pase nada. Otros se quieren ir a otros planetas, diciendo, no, allá no nos va a pasar nada, esta tierra. Ellos ya están conociendo de que esta tierra va a ser destruida y quieren alejarse de la tierra a ver si escapan. Hermano, Abdías dijo, si a las estrellas, dijo Dios, te remontaras, desde ahí te derribaré, dice Jehová. Hermano, si todo esto es de Dios, Dios puede viajar en todo ese universo que usted ve ahí, sin necesidad de contar con distancia. Él lo llena todo. Pero eso es que nuestro Dios está aquí presente y está en todo lugar. Por esa razón es que la oración tiene poder, porque clamamos a Dios para que ayude a alguien allá, lejos, a millas, al otro lado del mundo, y ahí llega el milagro. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo. Pero dice Joel 1:15, vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¡Ay del día! Porque cercano está el día de Jehová. Para Dios, hermano, eso es ya, presente. Recuerde que para Dios no hay pasado, presente ni futuro. Él simplemente, para nosotros, Él siempre está en el presente. Él es eterno. Y luego dice, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso, el Shaddai, el omnipotente, el Todopoderoso. De Él va a salir, mi hermano. Pero va a ser con el propósito de purificar a su pueblo. Vamos a ver más adelante. Pero note bien lo que va a suceder con los que estén presentes en la tribulación, especialmente aquellos que van a ser mártires. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Aquellos que van a ser castigados en sí, quiero decir. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Note bien que Jesús murió, dio su vida por nosotros porque Él nos quiso salvar. Mas sin embargo aquí va a tener ira. La ira del Cordero. Qué tremendo esto, hermano, que el Cordero tenga ira. El Cordero pues es un animal que por naturaleza no está atacando, mas sin embargo va a tener ira acá. Ahora, pensemos en Apocalipsis 11:18. Aquí ya está activa la tribulación. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido. Solo dice el capítulo 11, versículo 18 de Apocalipsis. Qué tremendo, hermano. Se habla de la ira de Dios. Es porque nosotros tenemos que entender que Dios está airado contra el impío todos los días. Todos los días. Pero en Apocalipsis 14:7
tenemos un versículo donde se nos invita a darle la gloria a Dios. ¿Quién va a andar acusando a Dios? ¿Quién va a llamar a corte a Dios por lo que está haciendo? ¿Qué juez lo va a condenar? En vez de eso dice que hay que darle la gloria a Dios. Y esa es la actitud que tenemos que tener nosotros en cualquier situación de nuestra vida. Démosle siempre la gloria a Dios. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Porque la hora de su juicio ha llegado. Y nos invita a hacer algo más. Y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es que Él es el creador. Dijo Job, aunque Él me matare, yo en Él esperaré. Eso es reconocer quién es Dios. Entonces, tenemos también el capítulo 14, versículo 10. Mire cuántos pasajes hay de que habla de la ira de Dios en esos 7 años. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Todo esto, hermano, es lo que le va a pasar a la bestia, al falso profeta y aún al mismo Satanás. Vea el capítulo 14, versículo 19. Eso es cuando ya Dios está cosechando, escogiendo a su pueblo, pero no de una manera fácil para ellos. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Usted sabe lo que es un lagar, ¿verdad que sí? Hoy pues la tecnología ha cambiado todo, pero el lagar es donde usted echa las uvas que se cosechan. ¿Y cómo era que hacían que saliera el jugo, mis hermanos? ¿Se acuerdan ustedes de la historia? ¿Ah? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pisando con los pies. Así va a ser Dios. Va a pisar con sus pies. Pero ¿qué va a pasar entonces? Va a salir el jugo de la uva. ¿Se da cuenta? Eso es, hermano, estar triturando. Y eso es lo que Dios va a hacer. Entonces, hay una pregunta en el capítulo 15, versículo 14. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque tus juicios se han manifestado. Cada israelita, cada judío se va a dar cuenta que todo esto viene de Dios. Y ellos, en vez de alejarse de Dios, se van a acercar más. Porque van a tener también la otra opción. Y es la opción de la bestia. ¿Se van creyendo que Jesús es el Mesías o van a creer que la bestia es el Mesías? Pero ellos ya han sido victimizados por la bestia. Han sido engañados. La bestia firmó un contrato o un trato con ellos, un pacto de 7 años, y lo quebrantó a la mitad de los 7 años. Se puso en el templo para que lo adoraran. Hizo la abominación desoladora en el templo. Entonces todo eso, mi hermano, realmente le abre los ojos a los israelitas.
En el capítulo 15, versículo 7, mire lo que pasa allá en el cielo también. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Van a haber 7 sellos, seguidos por 7 trompetas. Pero lo más terrible, si usted lee bien Apocalipsis, es cuando se derramen las 7 copas. Así que, hermano, eso va en escala, va progresando el castigo de Dios. Y lo tremendo del caso que ahora aquí sí, ya debido a que los israelitas ya no están en su tierra, han sido esparcidos. Ahora sucede algo, que donde quiera que estén, la ira de Dios los va a estar persiguiendo. La bestia y su ejército los estarán persiguiendo. Entonces tenemos ahí que el mundo entero va a sufrir desastres. Yo no sé de aquellos que quieren quedarse. Se quieren quedar para a ver qué va a pasar, dice. Hermano, ¿quién desea estar en un día así? ¿Quién? Nadie. Nadie. Será la ira de Dios que estará presente. Pero dice Pablo que a la iglesia la ha salvado Dios de la ira venidera. De esta ira que estamos hablando acá. Veamos el capítulo 16, versículo 1. Mira la ordenanza que reciben los 7 ángeles que tienen las 7 copas. Ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Terrible, hermano. Yo pienso que todo va a empezar por la tierra de Israel, aunque ya los judíos no estén ahí, la tierra esté vacía. Pero donde va a empezar todo y se va a expandir en sus olas de devastación, va a ser en Israel. Y esto, hermano, será tan terrible que temblará allí el más valiente. El 16:1 dice: ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. El versículo 7 dice: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dando a entender, van a ser literales. Hay muchos que interpretan el libro de Apocalipsis de una forma simbólica. Y esa forma simbólica o alegórica no permite que esto sea real. Ellos dicen, bueno, todo esto es simbología, no crean ustedes que esto va a ser una realidad. Pero va a ser una realidad, porque al final baja Cristo, agarra a la bestia y al falso profeta y los tira vivos al lago de fuego. Y luego dice que todo mentiroso, todo aquel que estuvo en la maldad, ahí en Apocalipsis 21:8, va a ser tirado también al lago de fuego. Eso va a ser literal. La resurrección va a ser literal. La persecución va a ser literal. Todo esto es literal. Entonces, tus juicios son verdaderos y justos. No hay maldad en Dios por lo que está pasando. Ahora mismo hay teólogos liberales que públicamente y aún en debates y todo eso maltratan a Dios. Dicen, yo jamás voy a creer en un Dios malo, en un Dios que ordena que maten a todos en una ciudad, que maten a las mujeres que están encinta, que ordene que atropellen
a los niños, que los tiren hacia las paredes y mueran todos. Un Dios que hace que la tierra se abra y trague a todos aquellos que no lo quieren. Ese es un Dios vengativo. Yo no voy a creer y ni voy a alabar a ese Dios. Yo escuché a uno decir, y no importa que me mande al infierno, prefiero estar en el infierno que estar en el cielo con ese Dios malo. Mire hasta dónde llega la mentalidad del hombre. Tus juicios son verdaderos y justos. En el 16:7. Tus juicios son verdaderos y justos. Los juicios de Dios son justos. ¿Y qué le va a decir el barro al alfarero? ¿Qué le va a andar diciendo? Nosotros somos barros. Somos barro en las manos del alfarero. Y Él nos moldea como Él quiera. Como Él quiera. ¿A qué Dios, nuestro Dios, le tiene que dar cuenta de sus hechos? Dígame usted. ¿A qué Dios? ¿Qué mandamientos tiene Dios que obedecer, los cuales un ser más grande que Él se los ha impuesto? Nuestro Dios es único, es eterno, es todopoderoso. Y lo dice claramente la palabra del Señor. Él da la vida y Él la quita en el momento que Él quiera. Eso se llama soberanía de Dios. Nuestro Dios es soberano. En este momento, si Él quiere, nos mata a todos. Y tranquilo. Nosotros somos como esas moscas que andan volando, que solamente agarra a Dios el matamosca y ¡pum! Hasta ahí nomás. Tremendo, ¿verdad que sí? Miren lo que le dijo Dios a Moisés. Moisés, este pueblo ha pecado, ha adorado al becerro de oro. Este pueblo me ha ofendido de gran manera. Pero ¿sabes qué, Moisés? Yo los voy a matar a todos. ¡A todos! No voy a dejar a nadie vivo. Y de ti voy a levantar un nuevo pueblo. Imagínese usted qué tremendo. Cuando la ira de Dios se enciende, mi hermano, es peligroso. Por eso dice Hebreos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. El que está desobedeciendo el evangelio, el que está jugando con Dios, no se imagina, no tiene ni la más mínima idea de lo que es la ira de Dios. Ni siquiera puede pensarlo ni en una décima de un segundo. ¿Por qué? Porque no hay idea, hermano, de lo que es la ira de Dios. Démosle gracias a Dios que estamos disfrutando de su amor. Y Él todavía nos soporta, todavía nos tolera, todavía nos perdona, todavía está mandándonos su Espíritu Santo, todavía está haciendo algo para que nosotros por lo menos vengamos a la iglesia. Pero esta gente, lo que está sucediendo es que está provocando a Dios con su ira. Apocalipsis 16:19, mire lo que dice. Para darles el cáliz del vino del ardor de su ira. Eso es lo que va a ser. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Mire lo que es la ira de Dios, hermano. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La ira de Dios, hermano, equivale
Podemos decir, bueno, ni así todavía podemos comparar su ira, pero equivale a miles y miles de megatones, destruyendo como una gigante bomba atómica el mundo entero. La ira de Dios se ha manifestado a través del Antiguo Testamento. Usa quiso detener el arca y ahí cayó fulminado. Los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño y ahí cayeron fulminados. Acán tomó del anatema y él y toda su familia y todos sus animales fueron muertos por Dios. Coré se rebeló contra Moisés y la tierra y a todo su séquito. A él y a todo su séquito, la tierra se los tragó. Entonces tenemos que entender, hermano, que la ira de Dios es real. Es real. Cuando la ira de Dios se enciende en contra de alguien, hermano, Dios lo desaparece del mapa. La ira de Dios se manifestó en la iglesia primitiva con Ananías y Zafira. Simplemente porque quitaron parte de lo que tenían que darle a Dios. Y la ira de Dios se manifestó y ahí mismo los mató. Ahí mismo los mató. Entonces tenemos que entender que Dios es amor, pero también es fuego. Así que tenemos que vivir mejor una experiencia de amor con Dios. Entonces, a la luz, hermano, de estas escrituras que hemos leído, no se puede negar que este periodo de tribulación es peculiarmente un tiempo cuando la ira y el juicio de Dios caerán sobre la tierra. Y esta no es la ira de parte de los hombres. Imagínense, los hombres andarán matando y matando y matando. Ni de parte de Satanás. Satanás estará activo en toda su fuerza en este tiempo. Entonces, excepto en la medida en que Dios pueda usar estas agencias como canales para la ejecución de su voluntad. Es tribulación de parte de Dios. Este periodo, hermano, difiere de todas las tribulaciones precedentes, no solo en intensidad, sino también en la clase de tribulación, ya que viene de Dios mismo. Todos los demonios estarán activos en ese tiempo. Todos los demonios. Demonios que ahora mismo están atados en el abismo. Van a salir, van a atormentar a todos los hombres de la tierra. Usted en este momento está teniendo un cuadro horroroso, pero nosotros no vamos a estar ahí. ¿Sabe cómo vamos a estar nosotros? Vamos a estar allá en la boda del Cordero. Vamos a estar con Jesucristo. Veremos a alguien que está sentado en el trono. Vamos a tener corona de vencedores y vamos, hermanos, a adorar a Dios, al Padre, de una vez con esas coronas, estando completamente, siendo ya recompensados. Por último, quiero hablarles sobre el propósito de la tribulación. Recuerda que estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde está la mujer que va a dar a luz un hijo. Ese es el remanente fiel que va a surgir durante la tribulación, que no se va a dejar sellar. La mujer es Israel, el hijo es el remanente fiel, todos aquellos que van a amar a Cristo. Recuerda que llegan allá
con vestiduras blancas, con palmas en sus manos, que están saliendo de la gran tribulación, pero que han sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. El propósito de la tribulación, y el primer gran propósito de la tribulación, es el de preparar a la nación de Israel para recibir a su Mesías. Porque el Mesías viene, y Dios quiere que Israel esté preparado para recibirlo. Pero ahora no va a ser un tiempo de gracia. Aquí va a ser un tiempo de tribulación para ellos, de fuego, de angustia. Será la única manera en que Israel va a reconocer a Jesús como el Mesías. La profecía de Jeremías ahí en 37 aclara que este tiempo que viene tiene particular referencia a Israel, por cuanto es el tiempo de angustia, oiga bien, de Jacob. Jacob es Israel, es el tiempo de angustia de Jacob, no de los gentiles, sino de Jacob. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. ¿Se da cuenta? Será terrible ese día, pero Israel va a ser librado. El remanente fiel va a surgir y no se van a dejar sellar por la bestia. Aquí no está incluyendo a los hispanos, hermano, ni a otra raza, es Israel solamente. La tribulación es primariamente judía, y esto se confirma en el Antiguo Testamento en Deuteronomios 4:30, y los pasajes que hemos leído, ¿verdad? Y en Ezequiel 20:37, pero leamos Ezequiel 20:37 porque tenemos que saber esto. Os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. A puros varazos usted. Usted ha conocido gente que no quiere buscar a Dios, que todo está bien, ya no viene a la iglesia, que todo está bien, ya no se consagra a Dios, que todo está bien, pues adiós iglesia, que hasta ayer estuve en ti. Yo ahora pues yo estoy bendecido, yo hago lo que quiera, ya cuando tengo una necesidad voy a la iglesia. De repente Dios mete en tribulación, ahí vienen, mire, directamente al altar, a llorarle a Dios. Señor, no me dejes, mi Diosito chulo, dicen, ¿verdad? No me dejes, te amo, Señor, tú sabes que te amo. Mire, hasta nos atrevemos a decirle así al Señor cuando ya está la persona casi un mes fuera de la iglesia, y simplemente porque Dios permitió que el diablo lo atacara, ahí viene corriendo, mire, y todavía le viene a decir al Señor que lo ama. Qué hipócrita, ¿verdad? Es esa persona. Gracias a Dios que aquí no hay ninguna de ellas. Dígale a su hermano, usted no es, dígale. Dígale sin ninguna pena. Sí, sin ninguna pena. Porque yo a usted aquí lo veo en la iglesia siempre. Pero veamos lo que dice Zacarías 13. Este pasaje de Zacarías capítulo 13, 8 y 9 me impactó terriblemente cuando lo leí por primera vez. Porque mire lo que va a hacer Dios en esta tribulación con Israel. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. El pueblo de Israel, Dios lo va a dividir en 3 partes.
Y la unidad pues se va a componer de 3/3 partes, ¿verdad que sí? Igual a 1. Pero dice que de esas 3 partes en que divide al pueblo, solamente una parte va a sobrevivir en esa tribulación. Solamente una parte. Porque los judíos, los israelitas serán asesinados por el anticristo. La tierra quedará vacía. ¿Verdad que así leímos el pasaje? La tierra quedará vacía. Mire lo que dice el versículo 9. Y meteré en el fuego. Noten bien que va a ser Dios el que los va a meter a ellos. Cuando Dios castiga, hermano, ¿qué dice Isaías? Si pasas por el fuego, no te quemarás. ¿Se acuerdan ustedes de los 3 varones hebreos? Los metió Nabucodonosor al fuego y no se quemaron. Dios mismo se metió con ellos. Pero cuando Dios castiga, no hay hombre que pueda, hermano, solucionar la situación. Una cosa es que un ministro, que usted ore por alguien que está enfermo, por una causa natural, simplemente por esa patología que existe en nosotros. Pero una cosa es que estemos enfermos y oramos y Dios nos puede sanar. Pero si esa enfermedad, pero si esa condición en la cual el creyente está viviendo es un juicio de Dios, aunque ore el evangelista más poderoso, no va a sanar, no va a solucionar ese problema. Está bajo juicio. Así como cuando Dios se llevó a los judíos a Babilonia, le dijo a Jeremías: dile a este pueblo que si aún Daniel, que si aún Job, si aún Moisés vinieran y me pidieran a mí que libre a este pueblo, yo no los voy a oír. No los voy a oír. Porque estarán bajo mi castigo. Y a eso hay que aguantar, hermano, hasta que se termine. 70 años estuvieron ahí. A los 70 años ya entonces Daniel oró a Dios y él mismo se incluyó: perdona nuestras iniquidades. Y ahí vino Dios y le reveló a Daniel lo que venía, las 70 semanas. Ya tenía preparado a Ciro. Isaías profetizó, digamos, 100 años antes de que Ciro naciera. Y hasta por el nombre lo llamó Dios. Es que Dios sabe todas las cosas, mi hermano. Él ya nos ve a nosotros en el futuro. Mire, a muchos de nosotros aquí, ya Dios nos está viendo en el milenio. Estando con Cristo, nos está viendo ya caminar por las calles de oro, el mar de cristal, allá en el nuevo cielo y la nueva tierra. Ya Dios nos está viendo, Él sabe quiénes vamos a estar ahí. Pero es muy lamentable que Dios en este momento nos esté viendo a nosotros en el lago de fuego. Que nos está viendo en verdad en el lago de fuego. Y Dios lo sabe muy bien. ¿Cómo nos está viendo Dios entonces a nosotros? Y meteré en el fuego la tercera parte y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, mira, hasta entonces, Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré: pueblo mío. Y Él dirá: Jehová es mi Dios. Ahora mismo Dios no puede decir eso de Israel ni de los judíos. Pero durante la gran tribulación, ese será
el resultado de esa prueba. ¿Se da cuenta? Mire, tenemos que tener paciencia para esto si queremos nosotros saberlo, mi hermano. Mateo 24. En Mateo 24, hermano, Jesucristo está declarando lo que va a suceder. Esto no es para la iglesia, esto es para los israelitas. Mira lo que dice el versículo 11. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Esto es lo que va a suceder en los primeros 3 años y medio, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se acuerdan los 4 sellos, los 4 jinetes, verdad? Los 4 caballos. Pero miren lo que dice el versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Los primeros 3 años y medio habrá muerte, habrá hambre, habrá de todo, pero todo esto será principio de dolores. Esto no se puede aplicar a este tiempo, hermano. Nosotros tenemos que trazar bien la palabra de verdad. Todo esto aquí ya está hablando Jesús de los 7 años de tribulación. Aquí está hablando de los primeros 3 años y medio. Pero a partir del versículo 9, porque él dice, y todo esto será principio de dolores, los primeros 3 años y medio. Pero ahora Jesús va a hablar de los siguientes 3 años y medio. Y aquí entra Apocalipsis capítulo 12. Entonces, el versículo 9, os entregarán a tribulación. ¿Se da cuenta? Y os matarán. Y seréis, noten bien lo que le dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, porque ellos van a reconocer que Jesús es el Mesías y no la bestia. Ellos van a dar testimonio y se van a hablar un judío con el otro judío, un israelita con el otro. Habrán 144,000 advirtiendo a este pueblo. Esto se llama el evangelio del reino, porque el evangelio del reino es solamente para los judíos. El evangelio de la gracia es para los judíos y los gentiles, pero el evangelio del reino es solamente para los judíos, porque ¿cuál es el mensaje del evangelio del reino? Que el Mesías está presente. Israel está esperando un Mesías. Pero seréis aborrecidos de todas las gentes, de los gentiles, de todo el mundo, por causa de mi nombre. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entre ellos mismos se van a estar, hermano, traicionando. ¿Y qué más dice? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, porque durante esos 7 años, hermano, eso va a estar terrible. Terrible. Usted no va a poder confiar en nadie si se queda. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, hasta el cumplimiento de los 7 años, hasta cuando Cristo venga por segunda vez. Esto no le toca a la iglesia. Aquí la iglesia no está. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En otras palabras, perseverar en la tribulación para un judío, hermano, eso va a ser un dolor terrible. Va a aguantar hambre. Muchos israelitas se van a morir de hambre. Se van a morir de hambre. Pero luego dice el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo. No te ven que Jesús dice, este evangelio, el que él anda predicando. ¿Cuál era el mensaje de Jesucristo? Arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado, entre vosotros está. La iglesia no predica ese mensaje. Ese mensaje es solamente para los israelitas. En Mateo 10, Jesús le dijo a los apóstoles, los mandó a predicar de 2 en 2. Les dijo cómo fueran. Y les dijo, a ciudad de los samaritanos no vayáis. Y a la casa de los gentiles no entréis, sino id más bien a las ovejas de Israel. ¿Se da cuenta? Porque es el evangelio del reino. Pedro, Juan, Jacobo, el hermano de Jesús, y los demás apóstoles, ellos predicaban el evangelio del reino. El evangelio que ellos tenían era solamente para los israelitas. Pero vino Pablo, escogido por Dios, y empezó a predicar el evangelio de la gracia, que más adelante la iglesia primitiva comprendió que también los gentiles pueden ser recipientes del Espíritu Santo. Y todo empezó en la casa de Cornelio, cuando un judío, uno que estaba sentado a la mesa con los gentiles en la iglesia de Antioquía, donde Pablo era miembro, y vio venir a sus compañeros de Jerusalén, que eran judíos, se levantó de una forma así como bajo de agua, para que no lo vieran, pero Pablo lo vio. Pedrito se estaba escabullendo por ahí usted. Pero Pedrito fue enviado por Dios a predicarle a Cornelio, y para un israelita le era prohibido, se contaminaba si entraba a la casa de un gentil, pero Pedrito sí entró a la casa de Cornelio. Pero antes de entrar, Dios le tuvo que mostrar la visión del lienzo, que traía muchos animales inmundos. Esos animales inmundos éramos nosotros, mis hermanos. Pero Pedro dijo, pero yo nunca he comido nada común. Y le dijo Dios, no llames común a lo que Dios ha limpiado. Y al rato le estaban tocando la puerta. Te llama Cornelio. Ya lleva Pedrito. Se llevó a 6 de sus compañeros. Y al entrar allá en la casa de Cornelio, apenas él está hablando, cuando el Espíritu Santo se derrama en ese grupo. Y entonces dijo Pedro, ¿y esto qué pasó? Yo pensaba que teníamos que bautizarlos en las aguas primero, pero estos ya están bautizados con el Espíritu Santo. Y ahora pues bauticémoslos en las aguas. Note bien que en el capítulo 11 de Hechos, los demás apóstoles y todos los creyentes de la iglesia primitiva ahí, de las iglesias que estaban en Judea, se le vinieron encima a Pedro, y Pedro tuvo que darles el testimonio para que ellos creyeran. Y ellos dijeron, de manera que también el Espíritu Santo es para los gentiles, porque ellos pensaban que solamente era para ellos. Hermano, disfrutemos de este evangelio de la gracia. Disfrutemos. Entonces vendrá el fin. Pero oiga bien, hermano, veamos, para terminar, San Mateo capítulo 25. ¿Usted piensa que en San Mateo capítulo 25 está hablando Jesús de la iglesia? No, está hablando de los israelitas durante la tribulación. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Note bien que las 10 salieron a recibir al esposo. Las 10 salieron. Pero 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo
aceite. Se descuidaron. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Todas, las 10. Las 10. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Eso va a ser el milenio. Entraron con Cristo. Todos estos israelitas, la tercera parte que va a ser probada y es la que va a permanecer, ellos van a entrar con Cristo a reinar 1000 años como nación. Usted no se va a querer perder la clase que vamos a tener sobre el milenio, porque para que usted vea realmente lo que va a ser eso. Y luego dice: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Qué terrible es usted. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Se lo dice a los judíos en ese momento. Que velen. Ellos tienen que entender que tienen que reconocer que Jesús es el Mesías. Hubo un rabino bastante influenciante en Israel. A la edad de 98 años muere. Él nunca habló y nunca dijo que Jesús era el Mesías, nada de eso. Pero ya a la hora de la muerte, él pidió un papel y un lapicero. Y pudo todavía escribir algo. Y dijo, cuando lo leyeron, decía el papelito: Jesús de Nazaret es el Mesías. Nunca lo enseñó, pero en su corazón lo creía. Y eso tocó el corazón de muchos de esos judíos. Y es por eso que se ha levantado lo que se llama es la organización mesiánica, la iglesia mesiánica de judíos que han creído que Jesús es el Mesías. Y creen tal como Dios presenta, o como Pablo presenta a Dios, como Pedro lo presenta, que el Padre mandó a su Hijo para el rescate de todos nosotros. Así que lo que ellos están haciendo es predicar el Evangelio de la gracia a todos los judíos, donde quiera que nos encuentren. Tienen programas especiales para convencerlos a través de la predicación de que ese Jesús que murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día es el verdadero Mesías, y es a ese que se van a estar esperando cuando baje en su segunda venida. ¿Cuántos decimos son aleluya, mis hermanos? Póngase de pie y damos gracias a Dios.